La Comisión Nacional de Energía confirmó que las cuentas de luz de la mayoría de los clientes residenciales va a subir ¿cuánto? Un 8,21%, mientras que en lo que respecta a los clientes de mayor consumo, la boleta incluso podría elevarse hasta en un 88%. Desde el gobierno anunciaron que tratarán de mitigar estas alzas y para hablar de este tema ya estamos en contacto con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por esperar, también por este contacto con Canal 24 Horas. Y en primer lugar, ¿por qué ocurre esta alza en las cuentas de luz y por qué también es tan alto, sobre todo para los grandes consumidores? Primero, un poco de contexto. Sí. La tarifa eléctrica para los usuarios regulados, donde está casi la totalidad de los usuarios, tiene tres componentes: el precio de la energía, el costo de pagarle a las empresas que tienen las carreteras eléctricas, ¿verdad? Y finalmente lo que se le paga a la empresa de distribución. El precio de la energía se actualiza cada 6 meses, eso dice la ley, y pesa un 70% en la cuenta. Este informe que salió ayer es el informe definitivo de las tarifas que debiesen haber estado vigentes a partir de enero del 2023. En el fondo estamos con un atraso de un año. Ahora, ¿de dónde viene el atraso? El atraso viene por lo siguiente. El 2019 se implementó un mecanismo de estabilización que congelaba el 70% de la tarifa, que es el precio de la energía, ¿verdad? Y ese mecanismo no funcionó, porque en definitiva el dólar se disparó y la máxima deuda permitida por la ley se alcanzó muy pronto. Entonces en agosto del 2022 se implementó otro mecanismo de estabilización que tampoco funcionó. Entonces las tarifas que nosotros tenemos vigentes son las de julio del 2022, es decir, estamos con tarifas que no reflejan los costos reales de la electricidad. Y producto de que estos mecanismos de estabilización no funcionaron, hay una gran deuda acumulada que pagar. Y de acuerdo a la ley vigente, establece que la forma de pagar esa deuda es en tarifa. Entonces, una de las diferencias del mecanismo actual respecto al original es que establece 3 niveles de usuarios. Los usuarios chicos, que son aquellos que pagan hasta 45.000 pesos, los medianos hasta 65 y los mayores sobre 65.000 pesos. Entonces, la CNE saca un informe, ¿verdad?, que es el definitivo, con un año de atraso, pero cumpliendo lo que establece la ley. En el fondo, la CNE está haciendo lo que realmente está dentro de su función. Ahora, hay mucha plata que devolver y por eso las tarifas son tan altas, sobre todo para el tramo sobre los 65.000 pesos. Sin embargo, esto no va a ser efectivo, de verdad nosotros no lo vamos a ver reflejado en las cuentas hasta que el Ministerio de Energía no tramite el decreto de la Contraloría General. Y el Ministerio de Energía hoy día anunció, ¿verdad?, que va a presentar un proyecto de ley el lunes en el Senado, de tal manera de evitar tener que tramitar este decreto, ¿verdad?, y así no tener que elevar las tarifas en la medida que salió publicado en el informe ayer. Entonces, en resumen, hay mecanismos de estabilización vigentes que no funcionaron, hay mucha plata atrás que devolver, ¿verdad?, nosotros como usuarios, porque estamos pagando costos que no son reales y en definitiva, con la regulación vigente, esto se devuelve en tarifa. Entonces, la CNE hace los cálculos para mantenernos dentro de los parámetros que dice la ley. Pero, perdón, hay que esperar a lo que presente el ministro el lunes, ¿verdad?, para ver de qué manera se puede soslayar esta alza tarifaria tan grande. Sí, ¿por qué estos mecanismos de estabilización no funcionaron? Principalmente por el tipo de cambio. Nosotros pagamos en pesos por kilowatt hora, que es el consumo de energía. Y los contratos de suministro que definen el precio de la energía están definidos en dólares. ¿Y por qué en dólares? Porque es la moneda común internacional para atraer a los inversionistas. Entonces, en definitiva, el 2019 se hizo un esquema de diseño que tuvo un dólar muy conservador. En ese momento, recuerdo que el dólar se pensó que iba a llegar a los 720 pesos. Y recuerda que durante la pandemia y producto de todas las crisis globales que han habido, el dólar fácilmente llegó a los 1.000 pesos en varias situaciones. Entonces, los mecanismos que se basaban en congelar el precio de la energía y generar deuda a favor de los generadores no funcionaron porque la deuda se alcanzó mucho antes de lo previsto. Entonces, ahora tenemos una deuda acumulada producto del mecanismo que se llama el PEC-1, ¿verdad? El segundo mecanismo, que es la ley de agosto del 2022, que tiene otro monto gigante de recursos, ¿verdad?, de deuda acumulada, y también están los retrasos producto, mejor dicho, los saldos pendientes producto de los retrasos de la emisión de los decretos tarifarios, que si tú lo sumas todo, estás fácilmente sobre los 5.000 millones de dólares. Y esos recursos hay que devolverlos a las empresas de generación
Y como la ley dice que se devuelven tarifas, por eso las tarifas crecerían tanto. Entonces la alternativa hay que esperar qué es lo que presenta en definitiva el Ejecutivo, pero sería una opción distinta para devolverlos la plata, ¿verdad? Porque aquí el Estado no asume nada, ¿verdad? Todo lo paga el usuario y tratar de devolver la plata, regularizar los procesos de remuneración de las empresas de generación y al mismo tiempo, idealmente, no generar más deuda y de una u otra manera poder sanear los procesos tarifarios, porque actualmente nosotros debiésemos estar pensando en las tarifas de primer semestre del 2024 y recién tenemos información del 2023, enero. Por lo tanto, hay mucho proceso retrasado que indudablemente perjudica a las empresas que han hecho las inversiones necesarias para abastecer los suministros de los clientes regulados. Humberto, entonces estamos pagando unas cuentas de luz extremadamente bajas en comparación a lo que deberíamos pagar. Correcto, no lo pudiste decir, lo dijiste de la mejor manera posible. Los costos de electricidad que estamos pagando actualmente no son los reales. Entonces, lo razonable y lo prudente es transparentar, regularizar y a la brevedad posible generar un esquema en que todo pueda volver a la normalidad, porque esto indudablemente desincentiva la inversión, genera incertidumbre y al final del día genera la expectativa en la ciudadanía que los costos de electricidad están, digamos, bajos y lo que en la práctica no es así. Claro, lo ideal es que esto fuera gradual, ¿no? Para que no se sienta en el bolsillo, sobre todo de quienes tienen el riesgo de que suba un 80% los costos de la energía, que son, según entiendo, principalmente, por ejemplo, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No el consumidor residencial habitual, no cada uno de nosotros. Una de las ventajas que tuvo el mecanismo de agosto del 2022, que a pesar que no funcionó, es que segmentó en términos de consumo. Entonces, como tú bien dices, los grandes usuarios de energía o los grandes consumidores son los que pagan más de 65.000 pesos. Y ahí está todo el sector productivo nacional, están todas las pymes y hay un número menor de usuarios residenciales también, que son aquellos que tienen son varios integrantes por familia, o directamente aquellos que, por ejemplo, en el periodo de verano utilizan el aire acondicionado, que es el equivalente a la estufa eléctrica en el invierno. Por lo tanto, los consumos en resumen, los que pagan sobre 65.000 pesos estarían expuestos a esta alza de un 88% a nivel nacional, promedio. Sí, son ellos, pero por ejemplo, el proyecto de ley quizás debería apuntar más a amortiguarlos a ellos más que a los pequeños consumidores, en su opinión. Mira, la verdad de las cosas, creo que sería un poco aventurado pronunciarme respecto al proyecto de ley, pero los principios que el mismo ministro ha mencionado en las comisiones es regularizar las tarifas, es decir, transparentar los costos de electricidad para sanear, digamos, la cadena de pago de los generadores, no generar más deuda, ¿verdad? Y al final del día buscar algún mecanismo vía subsidio que permita proteger a los usuarios vulnerables, que a pesar de que en esta pasada no debiesen tener un incremento tan alto si es que este decreto tarifario se publicara. De todas maneras, existe la necesidad de apoyar a aquellas familias de escasos recursos que utilizan electricidad y más aún en que el mismo Estado, el mismo gobierno está proponiendo electrificar los consumos para poder dejar de lado el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, para la calefacción en el invierno. Entonces, indudablemente, algo positivo a presentar el Ejecutivo, pero tenemos que esperar hasta el lunes para poder hacer un análisis en concreto. Claro, Humberto, justamente de eso le iba a preguntar, porque estamos en la tendencia hacia ir a utilizar más la energía eléctrica, ¿no? Es una energía que podemos considerar quizás más limpia, hasta se habla de los autos eléctricos. Las cocinas también en muchos casos están cambiando, no en todos, ¿no? Pero vemos esa tendencia, lo mismo los sistemas de calefacción o climatización. ¿Es el camino que debemos seguir o cómo hay que prepararse ante esto? El país tiene una agenda que apunta hacia la transición energética y eso significa desplazar el uso de combustibles fósiles a todo nivel. Y una de las formas de llevar la transición energética hasta el usuario final es que, por ejemplo, en invierno las zonas del sur no utilicen leña y no utilicen parafina para calefaccionar. Entonces resulta ser un poco contradictorio que se impulse una política de descarbonización o de transición energética hasta el último usuario del sector, que es el residencial, del sector eléctrico, que es el residencial, en un contexto en que las tarifas solamente van al alza. Entonces ahí es donde hay un tema pendiente que hay que resolver en el corto plazo, puesto que tenemos que avanzar hacia la descarbonización en la transición energética,
pero con un incentivo real, porque en definitiva con tarifas altas no hay ninguna forma de entusiasmar a la gente que utilice otro tipo de calefacción, que particularmente basado en la electricidad, que no contamina, que no genera emisiones en la casa, que es más segura, etc. Entonces, evidentemente es parte de lo que hay que trabajar, pero en la coyuntura actual el tema tarifario, digamos, es como el puntapié inicial para efectivamente avanzar en este objetivo del gobierno. Perfecto. Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, gracias por esta conversación y esperamos entonces al lunes a ver el proyecto de ley que presenta el gobierno para tratar de amortiguar estas alzas que se han anunciado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.